Muy buenas tardes, soy la doctora Liani Correa, soy psiquiatra del área de hospitalización de adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental y en trabajo conjunto con la doctora Linet Hermosa estamos presentando el siguiente capítulo que a continuación presentaremos de rendimiento escolar y comportamiento, para lo cual voy a compartir mi pantalla con las diapositivas. Muy bien. Entonces hablamos del capítulo de rendimiento escolar y comportamiento, para los cuales los propósitos de la sección van a ser determinar la calidad del rendimiento escolar y las habilidades del niño, proporcionar una entrada a las secciones de síntomas, particularmente aquellas relacionadas con el trastorno disocial e hiperactividad, con lo cual también estamos recabando información acerca de los reportes de conducta en la escuela. También otro de los propósitos es evaluar el patrón y las causas de la inasistencia escolar, proporcionar una entrada a las secciones que involucran elementos del estado de ánimo y las emociones a través de las preguntas que se le hagan al niño o adolescente concernientes a las mismas en su conducta. Otros de los propósitos son identificar y dilucidar los fenómenos asociados a los trastornos de ansiedad por separación, proporcionar una entrada a las secciones de relaciones con los compañeros y actividades después de la escuela, facilitar el acceso a la valoración de determinados aspectos de la incapacidad por último. Esta sección está organizada de la siguiente manera. Presenta información general de la escuela o el trabajo, patrón de inasistencia, la preocupación, ansiedad por asistir a la escuela, ansiedad de separación, patrón de ausencia escolar. Primero vamos a empezar hablando del periodo escolar, teniendo en cuenta que durante esta etapa, tanto los niños como adolescentes pasan una gran cantidad de tiempo en su entorno escolar, para lo cual va a ser necesario obtener una imagen general del comportamiento del entrevistado en este ámbito, ¿no? Para lo cual va a ser necesario hacerles preguntas al niño o adolescente sobre el periodo de tiempo en el que estuvo en la escuela. Ahora, este periodo necesita ser lo suficientemente considerable, ¿no? Para que podamos recabar información consistente, para lo cual se ha dividido entonces el periodo primario. Estamos haciendo uso de un periodo primario y en el caso de que falte ese tiempo, de un periodo secundario o hacer uso de un periodo terciario. ¿Qué es el periodo primario? Idealmente va a ser la etapa en la cual el niño haya estado matriculado en la escuela y asista al menos 4 semanas, ¿no? Y haya estado presente al menos un día a la semana durante estas 4 semanas. El periodo secundario va a estar relacionado a que si el entrevistado no está inscrito en la escuela durante al menos 4 semanas durante el periodo primario, se va a volver o se va a buscar un periodo en el cual sí haya asistido, de tal forma que se sumen las 4 semanas necesarias para que el entrevistado se le haga preguntas y que haya estado inscrito en la escuela. Por ejemplo, si la entrevista se realiza en septiembre y el entrevistado solo estuvo matriculado en la escuela durante 2 semanas de ese periodo primario, entonces va a ser necesario volver hasta mayo para obtener 2 semanas adicionales en las que el entrevistado estuvo matriculado en la escuela. Por tanto, la fecha de inicio del periodo al que se retrocede el entrevistador sería la fecha de inicio del periodo secundario. Otra manera de poder encontrar el periodo secundario es teniendo en cuenta si el entrevistado no estuvo registrado en la escuela durante el periodo primario, entonces se vuelve a un periodo, el periodo secundario, de las últimas 4 semanas en las que estuvo en la escuela. El número de semanas en la que el entrevistado estuvo presente al menos un día a la semana durante el periodo primario y también del periodo secundario deberá codificarse. Por ejemplo, si un niño estuvo inscrito durante 2 semanas del periodo primario y estuvo presente 2 días de la semana y luego estuvo inscrito y estuvo presente durante las 2 últimas semanas de mayo, que correspondería al periodo secundario según los ejemplos que le he mencionado, la cantidad de semanas en las que estuvo presente al menos un día a la semana serían 4, ¿no? Y ahí podríamos recabar la información necesaria sobre su patrón de asistencia y rendimiento en la escuela. Luego, entonces, también se pueden llegar a codificar el número de días en el que el entrevistado estuvo presente en la escuela, por lo menos medio día, ¿no? Eso tendría que ser sumado como 3 clases durante el periodo primario y el periodo secundario. El periodo terciario, para obtener
una imagen adecuada del comportamiento del entrevistado en el entorno escolar, entonces tenemos que tener en cuenta que debe ser necesario que el entrevistado esté al menos un día a la semana durante 4 semanas. ¿Qué pasa en el periodo terciario? Si el entrevistado pierde muchos días de clases debido a ausencias injustificadas o preocupaciones o ansiedad por la asistencia escolar y por lo tanto no estuvo presente en la escuela al menos un día a la semana durante 4 semanas del periodo primario o secundario, va a ser necesario volver a un periodo terciario o a la última vez en el que el entrevistado, niño o adolescente, estuvo presente en la escuela un día a la semana durante 4 semanas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el entrevistado ha estado matriculado en la escuela durante 6 semanas del periodo primario, pero debido a muchas ausencias injustificadas solo ha estado presente en la escuela durante 3 días de una semana, sería necesario volver a un periodo terciario, que sería el tiempo en el que el entrevistado estuvo presente en la escuela por lo menos un día por semana por 3 semanas adicionales, para hacer el total de las 4 semanas necesarias, cuando el entrevistado estuvo presente al menos un día por semana. La fecha de inicio de este periodo sería el inicio del periodo terciario, ¿no? También es importante tener en cuenta que el número de días que el entrevistado estuvo presente en la escuela durante al menos medio día, es decir, 3 clases durante el periodo terciario, puede codificarse o contabilizarse. Una de las explicaciones que podríamos colocar para poder contabilizar estos periodos podría ser el periodo primario relacionado al número de semanas inscritas en la escuela en los últimos 3 meses. Es lo que vamos a buscar para codificar un periodo primario. Entonces, para ello va a necesitarse contabilizar el número real de semanas de 0 a 12 en el cual el entrevistado estuvo inscrito en la escuela durante este periodo primario. ¿Ya? Si hubo vacaciones durante el periodo primario, ¿no? Por ejemplo, en otros lugares hay vacaciones en estas semanas, pero hay clases durante esta semana, excluye las semanas, por ejemplo, el número de semanas de diciembre a febrero, son 10, pero se excluyen 2 semanas de vacaciones de Navidad, ¿no? Entonces, los días que se escribe se tienen solamente en cuenta serían 8. Si el niño estuvo enfermo y perdió un largo periodo de tiempo, eso también debe excluirse como, o sea, como inasistencia, se tendría que tomar. En caso de que el niño faltara a la escuela muy de vez en cuando, ahí no se contabiliza. Teniendo en cuenta el periodo primario con los números de semanas inscritas en la escuela en los últimos 3 meses, si el niño no está inscrito en la escuela durante al menos 4 semanas del periodo primario, entonces es necesario volver a un periodo secundario para sumar el total de 4 semanas que mencioné. Por ejemplo, las entrevistas realizadas en septiembre tendrían que volver a mayo para completar el número de semanas requeridas y que sumen 4. Continuamos. El periodo primario teniendo enfocado o contabilizando el número de días presentes. Se tiene que codificar el número de días en el que el entrevistado estuvo presente por lo menos medio día, es decir, 3 clases durante el periodo primario. El periodo primario relacionado al número de semanas en la escuela de al menos un día por semana. Codifique el número de semanas en la que el niño está presente en la escuela por lo menos un día a la semana. Excluye los días perdidos debido a ausencias injustificadas o tiempo perdido en la escuela debido a preocupaciones o ansiedad. Por ejemplo, si un niño no estuvo presente por lo menos un día a la semana durante 4 semanas del periodo primario, codifique el número de semanas en las que estuvo presente por lo menos un día por semana y después regrese al tiempo secundario o terciario para obtener el total de 4 semanas requeridas para que esté presente en la escuela por lo menos un día por semana. El periodo primario relacionado al número de semanas en la escuela al menos un día por semana. Si el entrevistado estuvo registrado en la escuela por más de 4 semanas, pero estuvo presente solo 3 días, entonces use el periodo terciario, que ya lo habíamos explicado antes, ¿no? Otra de las conclusiones es, si el entrevistado estuvo registrado por lo menos 4 semanas del periodo primario, entonces se usaría el periodo secundario para obtener al menos 4 semanas inscritas en la escuela.
Si durante el periodo primario y secundario el sujeto no estuvo presente al menos un día a la semana durante 4 semanas, será necesario ir a un periodo en la escuela donde al menos haya asistido un día a la semana durante 4 semanas y allí se haría uso del periodo terciario. ¿Sí? Muy bien. Lo siguiente sería el periodo secundario, fecha de inicio del último periodo del mes que se inscribió en la escuela. Para eso es importante tener en cuenta que el periodo secundario, recalcando nuevamente, es el tiempo en el cual al menos 4 semanas el niño estuvo inscrito en la escuela. Tienen que sumar 4 semanas. Entonces, si el niño no estuvo inscrito en la escuela durante al menos 4 semanas en el periodo primario, codifique la fecha de inicio de las últimas 4 semanas en las que estuvo inscrito en la escuela. Ya lo habíamos mencionado, un ejemplo similar, las entrevistas realizadas a principios de septiembre tienen que retroceder al número de semanas requeridas para que sumen 4 en el mes de mayo. El periodo secundario relacionado al número de días presentes, allí es necesario codificar el número de días que estuvo presente el entrevistado por lo menos medio día, es decir, 3 clases durante el periodo secundario. El periodo secundario relacionado al número de semanas en la escuela, al menos de un día por semana, necesitaría codificar el número de semanas que el entrevistado estuvo realmente presente en la escuela durante al menos una semana, ¿no? Allí es importante excluir los días perdidos debido a ausencias injustificadas, tiempo perdido en la escuela debido a preocupaciones o ansiedad. Si el entrevistado no estuvo presente al menos un día a la semana durante 4 semanas del periodo secundario, codifique el número de semanas en el que estuvo presente al menos un día a la semana durante el periodo secundario y regrese a un periodo terciario para obtener el total de 4 semanas cuando estuvo presente en la escuela por lo menos un día a la semana. Ahora, busquemos situarnos en el periodo terciario, que viene a ser la fecha de inicio del último periodo cuando el entrevistado estuvo presente en la escuela al menos un día a la semana durante 4 semanas. Por ejemplo, si el entrevistado no estuvo presente por lo menos un día a la semana durante 4 semanas del periodo primario secundario, codifique la fecha de inicio del último periodo en el que estuvo presente en la escuela al menos un día durante 4 semanas. El periodo terciario, teniendo en cuenta, para encontrar el número de días presentes, tiene que codificar el número real de días en el que el entrevistado estuvo presente durante al menos medio día, es decir, 3 clases durante el periodo terciario. Otro acápite está relacionado a la información general de la escuela. Aquí se busca información escolar general sobre los niños que todavía están matriculados y todavía están asistiendo a la escuela, ¿no? Esto puede incluir a los niños que faltan a la escuela o que no han ido debido a la ansiedad o preocupación por la escuela, pero que aún están en la lista escolar. También se debe incluir a los estudiantes de vacaciones. La información sobre quienes abandonaron oficialmente la escuela también debe estar codificada en información escolar para quienes abandonan la escuela. Acá, en lo que se refiere a la escuela, va a ser importante tener en cuenta el tipo de escuela al que se refieren las calificaciones que siguen. Por ejemplo, 0 para escuela regular, 1 para una escuela alternativa, teniendo en cuenta que se trate de una escuela con clases nocturnas, una escuela no escolarizada, ¿no? Con clases especiales para embarazadas o los que reciben educación en el hogar. 2, para escuela en un centro de tratamiento, ¿no? Que esto no hay hasta el momento en nuestro contexto, ¿no? En el instituto hay, hay la experiencia de haber trabajado con una educadora, ¿no? Pero esto no está implementado en otros centros hospitalarios, ¿no? Y para el 3, el tener más de un tipo de escuela. Las reglas sobre la inclusión o exclusión de las escuelas en centros de tratamiento o escuelas alternativas y las decisiones sobre si hacer o no estas calificaciones en el último periodo en que el niño estuvo en la escuela regular dependen del estudio, ¿no?
es importante que acá en el estudio se estén trabajando con escuelas regulares. Acá también es importante tener en cuenta que vamos a recabar información acerca del año escolar, ¿no? Sobre todo es el año actual del entrevistado. Si la entrevista se realizara, por ejemplo, en verano acá en nuestro país, se registra el año escolar que ha terminado el entrevistado. Por ejemplo, pasa quinto grado, necesitamos colocar el cuarto grado, ¿de acuerdo? Con respecto a la última vez que he repetido un grado o un año escolar, codificar si el entrevistado ha repetido grado, primero desde que comenzó el primer grado. No incluye si repitió kinder o preescolar. Si el niño no ha comenzado el grado repetido, tome nota de la información, pero codifique como 0. O sea, no, como si no hubiera repetido. Muy bien. Continuamos. La información de la escuela para aquellos que han dejado la escuela. Si dejó la escuela oficialmente. Esto es para los mayores de 16 años que puedan abandonar la escuela oficialmente si el joven, ¿no? O el padre informan a la escuela por carta, por teléfono o algún familiar, o perdón, o algún formulario que se ha abandonado la escuela. O cuando el joven haya abandonado la escuela, teniendo en cuenta que padres o maestros ya no esperan que él asista a la escuela, o el entrevistado no asiste a la escuela en lo absoluto, ¿no? Es posible que tenga un trabajo de 40 horas por semana. Tener en cuenta que graduarse no es lo mismo que dejar la escuela, se codifica por separado. Si el estudiante abandonó los estudios y luego se reescribió o se graduó, no codificar como abandono oficialmente de la escuela. Las suspensiones y expulsiones no se incluyen aquí, sino en el apartado de incapacidades. Codifica la fecha en la que dejó la escuela oficialmente y si el entrevistado se ha ido más de una vez por su propia cuenta, codifique la ocasión más reciente. Muy bien. Información de la escuela para aquellos que han dejado la escuela. Vamos a tener en cuenta que se va a tratar de un periodo secundario como una fecha de inicio en el cual el entrevistado se inscribió en la escuela. El periodo secundario, ya sabemos que es el periodo de tiempo al que el menor asiste al menos 4 semanas, ¿no? Si el niño no estuvo matriculado en la escuela durante 4 semanas durante el periodo primario por haber dejado la escuela oficialmente, codifica la fecha de inicio de las últimas 4 semanas en las que el sujeto estuvo matriculado en la escuela. El periodo de días presente. Codificar el número real de días en el que el entrevistado estuvo presente por lo menos medio día, 3 clases durante el periodo secundario. También vamos a tener en cuenta el periodo secundario para el número de semanas en la escuela en la que asiste por lo menos un día por semana, para lo cual necesitamos codificar el número de semanas que el entrevistado estuvo realmente presente en la escuela durante al menos un día a la semana. Excluye los días perdidos debido a ausencias injustificadas y o a tiempo perdido de la escuela debido a preocupaciones o ansiedad. Si el entrevistado no estuvo presente al menos un día a la semana durante 4 semanas del periodo secundario, codifique el número de semanas que estuvo presente al menos un día a la semana durante el periodo secundario y también regrese a un periodo terciario para obtener el total de 4 semanas que ya habíamos mencionado antes cuando estuvo presente en la escuela, por lo menos un día por semana. El periodo terciario que se pueda hacer uso para tener una información de los alumnos o el tiempo que han estado y que han abandonado la escuela, estaría relacionado con la fecha de inicio del último periodo cuando el entrevistado estuvo presente al menos un día por semana durante 4 semanas. Si el entrevistado no estuvo presente por lo menos un día por semana durante 4 semanas del periodo primario o secundario, busquen o vayan hacia atrás y cuenten la fecha de inicio del último periodo en el que estuvo presente en la escuela por lo menos un día por semana durante 4 semanas antes de que haya abandonado la escuela.
De igual manera con el número de días presente, ¿no? Va a codificar el número real de días en el que el entrevistado estuvo presente durante al menos medio día, 3 clases durante el periodo terciario, ¿no? Y esta información también la necesitaríamos. Tener en cuenta el último grado completado. El último grado escolar completado por el entrevistado, tendríamos que tener en cuenta si el entrevistado se fue a la mitad de un grado, registre el grado que completó anteriormente, ¿no? Si él alguna vez repitió un grado, también, ¿no? Igual, codifica si el entrevistado ha repetido grado desde que comenzó el primer grado, ¿no? Sin incluir el kinder o preescolar. Y si el niño aún no ha comenzado el grado escolar repetido, lo colocamos como 0, ¿no? El graduado, también poner la información si el estudiante se graduó de bachillerato, codificando como 0. Bien. Información de la escuela para aquellos que han dejado la escuela. El que aprobó examen de equivalencia de la escuela secundaria. Acá necesitamos codificar si el entrevistado aprobó un examen de equivalencia de la escuela secundaria después de haber dejado la escuela o no haberse graduado. Si el entrevistado dejó oficialmente la escuela y luego completó un examen de equivalencia de escuela secundaria, codifique 2 para sí, para dejó oficialmente la escuela, no, para graduado, y 0 si el examen de equivalencia superior fue aprobado. ¿A qué nos referimos a la escuela alternativa? Codificar si el sujeto ha completado cursos alternativos en una escuela no escolarizada, en una escuela nocturna o en clases especiales para estudiantes o para embarazadas. También podemos recabar información acerca de un programa de almuerzo gratis a precio reducido o a precio reducido, en la cual necesitamos calificar para participar en un programa que esto, bueno, no se ve en nuestro contexto, cuando se ofrecen comidas gratis a precio reducido o a niños cuyos ingresos familiares no alcanzan cierto nivel. Hay un programa acá, el cual Iguarma, ¿no? Que podría ser, ¿no? Pero acá le hemos puesto un programa federal de acuerdo al protocolo, ¿no? Pero se podría estar refiriendo a eso. Codifica si el hijo califica para el programa que se acoja o no al beneficio, ¿no? Creo que aquí sí sería válido. Como argumento, también es importante que busquemos información acerca de los argumentos de los profesores para que el entrevistado haya dejado la escuela. Por ejemplo, una discusión en la que se defina como discusión un desacuerdo que dure al menos 5 minutos y que resulte una disputa o una discusión que involucre voces elevadas, gritos, abuso verbal o agresión física o peleas. También es importante tener en cuenta argumentos como la violencia física por parte del niño, ¿no? En la cual haya violencia física de parte del niño o el entrevistado hacia su maestro. También recabar información como otro tipo de violencia física, ¿no? Cualquier violencia por parte del niño o adolescente hacia su maestro en ausencia de un argumento que lo defina así anteriormente. Continuamos. Argumentos con compañeros de la escuela, ¿no? Entonces, como ya habíamos determinado la discusión, se define como un desacuerdo que dure al menos 5 minutos, que se involucre voces elevadas, gritos, abuso verbal, agresiones físicas o peleas. Y aquí, en relación a los compañeros, si es que el entrevistado informa haber tenido discusiones con sus compañeros, incluyendo violencia física, que incluya peleas, ¿no? Es importante enfocarlo en el código de frecuencia de discusiones, pero también es necesario que se codifique como violencia física en la sección de trastornos disociales y en peleas. Ahora, si el entrevistado informa haber ejercido violencia física contra un compañero de escuela en ausencia de una discusión, también codifica apropiadamente, pero dentro de peleas o agresiones físicas en la sección de trastorno disocial.
Otro de los acápites está relacionado con el trabajo después de la escuela, ¿no? Cualquier trabajo remunerado realizado por un estudiante que todavía asiste a la escuela, excepto el trabajo realizado para recibir una asignación de los padres, va a tenerse en cuenta en este acápite. Se incluyen los trabajos durante las vacaciones de verano también. Entonces, si el estudiante todavía está en la escuela y tiene un trabajo después de clases o ha obtenido un trabajo en los últimos 3 meses, codifique como sí, para actualmente trabaje después de clases. La cantidad de horas trabajadas durante los últimos 3 meses y la fecha en la que él o ella comenzó su primer trabajo después de la escuela. También va a ser importante codificar si la menor en alguna vez o el menor fue despedido del trabajo. Esto va a incluir si renunció para evitar ser despedido. No incluye la terminación del empleo porque ser temporal o si se tratara de un trabajo agrícola o un trabajo como salvavidas. Es importante tener en cuenta, por último, que si el entrevistado ha dejado oficialmente la escuela, ¿no? Codifique si ha tenido un trabajo remunerado durante al menos los últimos 3 meses. Tenga en cuenta si esto incluye que se debe a que tiene un trabajo de menos de 20 horas por semana o más de 20 horas por semana. Registre el número de semanas trabajadas en cualquier tipo de trabajo en los últimos 3 meses y la fecha en la que comenzó el trabajo después de terminar la escuela. Otro de los capítulos que se incluyen aquí es el patrón de ausencias injustificadas, ¿no? El tipo de ausencia escolar. ¿A qué se refieren las ausencias injustificadas? Esto es cuando un niño no llega a la escuela o sale temprano sin el permiso de sus autoridades escolares y sin una excusa aceptable, ¿no? Por ejemplo, una excusa aceptable es tener un problema de salud, ¿no? O también teniendo en cuenta razones no asociadas con ansiedad por separación o el miedo de la escuela. La razón puede ser que al niño no le gusta la escuela, que quiera participar de otras actividades, ya sea en conjunto o él solo. También puede ocurrir la no asistencia por preocupación o ansiedad, pero en cuyo caso ambas se califican como que están presentes, preocupación y ansiedad. Para ello va a ser importante que codifique el número promedio de días perdidos durante el periodo escolar, periodo en el cual el entrevistado estuvo escrito en la escuela durante al menos 4 semanas, como ya veíamos al inicio de nuestra exposición. 3 periodos de clase, un mediodía. 6 periodos de clase, 2 mediodías. 9 periodos de clases, 3 mediodías. Estos periodos de clase no tienen que ser consecutivos. Si se pierden varias clases, súmelas y divídalas entre 3 para determinar el número de mediodías perdidos. Es importante tener en cuenta no incluir el tiempo perdido debido a preocupaciones o ansiedad acerca de la escuela o la separación de las principales figuras de apego. Esto se registra en tiempo perdido en la escuela. Incluya saltarse los periodos libres programados como el almuerzo, así como las clases saltadas sin salir de la escuela. Por ejemplo, cuando se esté escondiendo en un baño en una clase programada. Eso se tiene que incluir. Pero no incluir tiempos en la escuela entre clases cuando no haya periodos de clase, perdón. Esto cuenta como un incumplimiento de las normas, más no como una ausencia injustificada. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuándo considerar que esto se trata de ausencia o un incumplimiento de normas para ser considerado una ausencia? Si un niño no ha abandonado la escuela, es decir, los padres o maestros esperan que el niño esté en la escuela, el tiempo perdido, incluso si es extenso, cuenta como una ausencia injustificada, ¿no? Incluso si el niño tiene la edad suficiente para haber abandonado la escuela. En los casos que el niño faltó a la escuela al menos 3 clases, marque 2 para faltar a la escuela, 0 para el número de días y S para la sección. Tener otro grado de ausencia injustificada es cuando se queda en casa algunas mañanas. El niño permanece en la escuela, en casa y no va a la escuela por motivos que no están relacionados con preocupaciones o miedos relacionados con la escuela o preocupaciones o miedos de separación. Por lo tanto, el niño puede informar que no le gusta la escuela o considerar que ir a la escuela es una pérdida de tiempo, pero no tiene miedo de ir a la escuela o de salir de casa. Entonces, 0 no se queda en casa, 1 se queda en casa al menos una vez por los últimos 3 meses. Respuesta de la escuela a la falta de escuela, también igual codificarse 0, como 2, cualquier acción de disciplinaria por parte de la escuela o
consejería o por alguna otra respuesta terapéutica. Otra, tiene que ser llevado a la escuela. Los padres del niño o algún adulto tienen que llevar al niño a la escuela para asegurarse de que llegue, por razones distintas a la ansiedad del niño por salir de casa a la escuela. No incluye a los niños que son llevados a la escuela por otros niños o sus hermanos mayores. Entonces, más información acerca de en qué circunstancias se ausentan o que llegan a la escuela, ¿no? Complicidad de los padres. Tener en cuenta cuando estas ausencias están relacionadas porque los padres lo permiten. El niño falta a la escuela y cumple con los criterios de tiempo ausente en la escuela cuando los padres saben que el niño no asiste a la escuela, pero no toman ninguna medida para corregirlo. Si los padres no tienen conocimiento de las ausencias injustificadas del niño, el ítem se codifica como estructuralmente como ausente, ¿no? Entonces acá tenemos las alternativas que te tienen que colocar. Cuando el niño ha faltado a la escuela sin excusa, con los intentos del padre para que el niño asista, el niño falta sin excusa los últimos 3 meses y el niño no ha faltado a la escuela sin excusa, los padres no saben que ha estado ausente. Otro de los acápites de ausencia justificada es cuando el niño escapa del colegio, ¿no? El niño o no llega a la escuela o sale de la escuela sin permiso antes de terminar la jornada escolar por razones que no tienen nada que ver con ansiedad de ir a la escuela o estar separado de sus principales figuras de apego. 3 patrones posibles están codificados bajo este encabezado. El niño no llega a la escuela o se va de la escuela y regresa a casa, que ya está catalogado como una ausencia injustificada. Al igual que si el niño no llega o sale de la escuela y se va solo. Y por último, el niño no llega a la escuela o sale temprano con sus compañeros, que también estaría calificado como una ausencia injustificada. Muy bien, eso es todo con respecto a la participación en este capítulo. Les agradezco mucho por su atención. Buenas tardes.